John Miller es un hombre enviado al campo de batalla en una de las épocas más cruentas de guerra que la historia haya registrado. De hecho, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Él está por regresar, de hecho, después de lo que la historia llama el día D, que es la invasión a Normandía, uno de los días claves para vencer ese dominio malévolo que se cernía sobre el mundo entero. Los americanos o los norteamericanos entran en aquellas costas y a pesar de que pierden muchos hombres, aquel día se convierte en el primer día de la victoria contra Hitler y contra las fuerzas alemanas. Pero cuando él está por regresar después de algo tan terrible, el gobierno de los Estados Unidos lo envía a una misión muy extraña. Hay una madre que tiene 2 hijos, bueno, son más de hecho, que están en el campo de batalla. Pero en ese momento, cuando la noticia llega, hay 2 de esos hijos que quedan en el campo de batalla. La mujer ha perdido a los demás hijos, se fueron de soldados, murieron. Y le dan la misión a John Miller de que se regrese al campo de batalla y consiga salvar la vida de este muchacho que queda. Él reúne a sus 8 mejores hombres y se lanza por esos campos a encontrarlo. Finalmente lo encuentra, no sin antes haber perdido prácticamente todo ese batallón que lo acompañó, esos hombres, 8 hombres que estuvieron con él. Lo entregaron sano y salvo en las manos de su madre. Y la película, que en inglés lleva el nombre de Saving Private Ryan, creo que en Colombia sé que es muy conocida, muestra al principio de la película a ese hombre hecho un anciano ya, acompañado por su esposa y sus hijos, viniendo al cementerio en donde aquel hombre que lo salvó o los restos están. Se tira al piso enfrente de esa lápida y llora mirando a su esposa, a sus hijos, a sus nietos. Sacudiendo a su esposa, entre lágrimas le dice: amor, dime que yo viví una vida que hizo honor a la muerte de este hombre y de esos 8 hombres. Dime que valió la pena. Y esa imagen se me ha quedado pegada porque me ha hecho pensar que la esencia, todo lo que este hombre pudo haber vivido, lo resumió de una manera tan impresionante al hacer una pregunta: ¿la vida de un ser humano realmente vale la pena cuando tú la vives en honor a un acto heroico mayor que tu propia vida? ¿Alguien me sigue? La vida de los seres humanos no se mide por los gustos que te des, las cosas que acumulas. Se mide realmente, cuando todo se acaba, se mide por la dignidad con la que hayas vivido por una causa mayor que tú mismo. Y en el caso de nosotros los cristianos, la vida cristiana realmente tiene sentido solo cuando tú obtienes o aprendes el significado de lo que alguien más hizo por ti en la cruz, para que al entender ese significado vivas de acuerdo o vivas a la altura de lo que ese sacrificio significa para nosotros hoy. En otras palabras, el día que tú y yo le abrimos el corazón a Jesucristo y decidimos ser cristianos, ese día tú decidiste, a veces sin darte cuenta, que se acabaron los años en que viviste para ti mismo, para tu propia felicidad y para tu placer, y comenzaste una carrera en la cual se demanda que tú te preguntes diariamente: ¿estoy viviendo para honrar el sacrificio de esa persona que murió en la cruz? ¿Estoy viviendo a la altura de ese sacrificio?
¿Estoy viviendo para honrar lo que ese sacrificio quiere decir para mí el día de hoy? ¿Estoy viviendo para dar gloria a esa persona que se entregó por mí? Estoy entendiendo que mi vida hoy en día se debe no a mí mismo y a mis deseos, sino a lo que Jesús hizo y es en mí. Porque en la medida en que tú contestes esa pregunta, en esa medida vas a vivir intensamente la vida cristiana. Y te voy a decir una vez más, en la medida en que quieras contestar esa pregunta, vas a crecer espiritualmente también. Y en la medida en que contestes esa pregunta o busques la respuesta, en esa medida tú vas a encontrar el secreto para ser transformado espiritualmente hablando. Vivo yo para honrar lo que Cristo vino a hacer. Mírame